Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia. Hoy los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recordarles la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente o consumir alimentos frescos y bajos en grasas y azúcares. Recuerden que la salud, como el conocimiento, lo construimos entre todos. Y hablando del conocimiento, tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado, quien se encargará de dirigir la sesión de hoy. Bienvenido, maestro Antonio. Muchas gracias, Nadia. Como bien dices, el conocimiento lo construimos entre todos. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes, alumnas y alumnos que cursan el primer grado de educación secundaria. La sesión de hoy se llama Las reglas y las leyes ayudan a la convivencia social. Y como comprenderán, tiene mucho que ver con lo que estudiamos y conversamos en la asignatura de Formación Cívica y Ética. ¿Y eso? ¿Por qué, maestro? ¿No son materias muy distintas? Pues son distintas, claro que sí, pero están relacionadas, como todo el conocimiento. Te explico mejor con el ejemplo de hoy. En este contenido de las reglas y las leyes ayudan a la convivencia social. Analizaremos las características de los reglamentos, leyes y declaraciones, pero no solo desde un punto de vista para qué sirven, sino cómo se hacen. Las leyes y reglas están hechas de palabras y es completamente nuestra materia. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión, las reglas y leyes ayudan a la convivencia social, son tu cuaderno de notas, un reglamento de tu interés, bolígrafo o lápices, tu libro de texto de lengua materna. Les recomiendo tomar notas, así como registrar tus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del aprendizaje esperado. Estas las podrás resolver al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán. Si por algún problema técnico o circunstancia ajena no puedes ver completo el programa o incluso quieres volver a verlo, te recuerdo que este se repetirá. Para disfrutar y aprovechar todavía más nuestra sesión de hoy y como complemento al aprendizaje esperado, retomaremos aprendizajes previos y contenidos que ya habíamos trabajado en otras sesiones. Para empezar, les propongo que terminen las siguientes oraciones con sus propias palabras. Después, al terminar la sesión, ya con lo que hayan aprendido podrán agregar ideas o corregir si es necesario para enriquecer sus conocimientos. Así que anoten, analicen y completen las siguientes frases. 1. Un reglamento es. 2. Algunas de las características de los reglamentos son. 3. Un reglamento es útil cuando. 4. Un reglamento no es útil cuando. 5. Si no hubiera reglamentos o leyes, entonces. Muy bien, maestro Antonio. Con estas frases que nos dio y que completamos en nuestros cuadernos, pudimos reflexionar un poco más sobre para qué sirven los reglamentos. ¿Qué son? ¿Cómo deben ser para que nos resulten útiles? ¿Y hasta qué pensamos que pasaría si no existieran? Pero todavía nos falta pensar en algo muy importante. ¿Qué características deben tener los reglamentos? Es una muy buena pregunta y hacia allá vamos. Pensemos en un ejemplo de todos los días. Seguramente han entrado a alguna biblioteca escolar. En ellas existen reglas para poder hacer uso de los acervos bibliográficos, los libros. Las bibliotecas procuran un ambiente libre de ruidos para disfrutar de una lectura. Y una característica, indudablemente, es el título y nombre de la institución que lo emite, que es el tema relacionado con la situación y lugar en que se aplicarán las normas. También, una de las características de los reglamentos, leyes y declaraciones son la forma en que están organizados y es por su extensión se conforman por capítulos. En la Ley General de Niños,
niñas y adolescentes en el capítulo del derecho a la identidad. En su artículo 19 menciona que las niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable desde su nacimiento, tienen derecho a, fracción primera, contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil. Y en el caso de la biblioteca escolar o dentro de la escuela, es un listado o decálogo de lo que podemos hacer y no hacer. Ah, claro. Entonces, si son textos distintos, deben escribirse y usar palabras que les son propias, ¿no? Me imagino que tienen una redacción específica. Claro, y es lo que corresponde completamente a nuestra asignatura de transmisión de mensajes. Ideas e información claras, una redacción adecuada, en este caso, va a permitir que los diferentes reglamentos tengan la respuesta deseada por parte del receptor, es decir, de quien debe acatar las reglas. Siempre hay que procurar incluir ideas y conceptos claros, tomar en cuenta la situación y a quién va dirigido. Pues claro, si uno no entiende lo que dicen los reglamentos, difícilmente va a poder cumplir con ellos. Si la redacción no es clara, está en un idioma que no conozco o tiene puras palabras que no entiendo, ¿cómo voy a saber lo que puedo hacer y lo que no? Sí, es un poder escrito. Podemos decir que los reglamentos, las leyes y las declaraciones deben de estar exentos de ambigüedades. ¿Qué quiero decir con esto? Evitar que estos puedan entenderse o interpretarse de diferentes maneras. Cada palabra es importante. Por ejemplo, es común utilizar los verbos para determinar ciertas conductas. Los verbos son acciones como hablar, correr, comer, presentar, leer, cuidar, etc. Es importante los tiempos de conjugación dentro de una ley o un reglamento. Los verbos en los reglamentos suelen estar en infinitivo. Verbos terminados en ar, er, ir, ¿vieron? Hablar, correr, preguntar y los otros que dije. ¿Y por qué en infinitivo? Porque es una forma no personal del verbo, donde no está delimitado el modo o el tiempo. Es una forma de percibir a las reglas de un modo vigente y que se deben acatar en todo momento. Entonces, si en el reglamento dice que está prohibido correr en el pasillo, quiere decir que no importa quién seas, ni cuánta prisa tengas, ni qué esté pasando, correr en el pasillo no se permite nunca y para nadie, ¿punto? Claro, y una cosa más. Es importante que los reglamentos siempre están escritos. ¿Sabes por qué? Pues para que los conozcamos todos y podamos consultarlos cada vez que tengamos alguna duda o se nos olvide algo de lo que dice, ¿no? Exactamente. Recuerda también que en su redacción podemos utilizar los verbos en modo imperativo. Con ello se expresa una orden, un mandato. Por ejemplo, cierra la puerta. Y además del imperativo, también podemos usar expresiones de negación para lo que está prohibido. Ejemplo, no hablar, no correr. Como ya decíamos. ¿Y todos los reglamentos, maestro, son iguales o hay diferentes tipos? ¿Es igual el que usamos cuando jugamos fútbol que lo que podemos y no podemos hacer cuando visitamos un museo, por ejemplo? En efecto, existen varios tipos y, como bien dices, el tipo de reglamento que usemos depende del espacio en el cual estemos y a quién va dirigido. Por ejemplo, pueden ser comentarios vecinales, escolares, deportivos, de juego, como decías, o pueden ser laborales, para que sepamos cómo comportarnos en el lugar del trabajo, y hasta familiar, para que respetemos y cuidemos la convivencia familiar.
Si los seres humanos nos hemos preocupado por hacer tantos tipos de reglamentos, quiere decir que les damos mucha importancia, ¿no? ¿Qué tan importante es respetar los reglamentos y leyes, maestro? Muy importante, Nadia. Pensemos que respetar las reglas y las leyes es algo que puede salvar la vida. Como, por ejemplo, pensemos en una alberca dentro de algún deportivo o un lugar de recreación. Para utilizar esta alberca va a haber una serie de reglas. ¿Quién puede nadar? Debe saber y tomar en cuenta quién quiere nadar, y esas reglas, se corre el riesgo de tener un accidente que podría ser muy grave o fatal. ¿Entiendes? Muchas de nuestras reglas y leyes procuran la vida humana y su convivencia. Por eso es importante conocerlas y, por supuesto, obedecerlas. ¿Y qué pasa si no cumplo las reglas y no tengo ningún accidente? ¿Puede haber alguna otra consecuencia? Probablemente vas a ganar algún castigo o sanción. Precisamente ahora que estamos hablando de las características de los reglamentos y leyes, hay que decir que una de las características es que contempla sanciones. Es decir, la consecuencia de que la regla no se obedezca. Las sanciones también deben de estar redactadas para que no existan actos arbitrarios. Es decir, que solo se sancione de acuerdo con lo que está escrito en el reglamento o la ley. Las sanciones son consecuencias que suceden al no acatar las reglas o las leyes. Para ello, te recomiendo siempre leer los reglamentos para no cometer una falta y evitar una sanción. Sin duda, ya veo que hay que tomar muchas cosas en cuenta cuando se habla de leyes y reglamentos. Y no está de más. Es algo muy importante para nuestra seguridad y la de otros. ¿Se les ocurre algo más que debamos considerar cuando hablemos de leyes y reglamentos, maestro? Algo que debemos tener muy presente, y esto es muy importante, es verificar la fuente. Prestar mucha atención cuando fue emitida esa ley o reglamento, saber si aún sigue vigente. Por ello, es importante anotar fecha si es posible, su última actualización, como el reglamento escolar. Este debe mencionar qué ciclo escolar es el que está contemplando. Eso quiere decir que las leyes o las reglas pueden dejar de tener vigencia, que lo que tal vez se podía hacer el año pasado, ya no se puede hacer, o al revés. Exactamente. De un año para otro puede cambiar algo del uniforme escolar, por ejemplo, o las sanciones que se impondrán si entregas tarde un libro a la biblioteca. Por eso debes estar al pendiente y no dar por hecho que ya lo sabes todo. Está bien, me voy a fijar. Y ahora que hablamos de las leyes y luego de las albercas y así, pensaba que aunque son textos distintos, ¿no debemos reconocer a las leyes y los reglamentos como dos conceptos similares? Tienen muchas similitudes. Eso es un hecho. Sin embargo, no son lo mismo. Las leyes tienen unos ordenamientos jurídicos que están relacionados con la Constitución, que es el máximo ordenamiento de una nación y de donde se desprenden las leyes específicas. Por ejemplo, la ley de salud, la ley de educación, la ley de los niños, niñas y adolescentes, etc. Por lo tanto, su jerarquía está por encima de los reglamentos. Por otro lado, el reglamento son ordenamientos que se regulan por alguna autoridad local o administrativa para la dirección y bien funcionamiento de un grupo social. Se puede decir que este es específico. Para que te quede más claro, te propongo que veamos el siguiente video, que se llama Diferencias y semejanzas entre normatividades, reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones. Bienvenidos a ¿Qué dijo? El tema de hoy es diferencias y semejanzas entre normatividades,
reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones. Para probar sus conocimientos sobre el tema, contamos con los siguientes concursantes: oradora, editora, maestra, luchadora social, feminista adelantada a su época. Ella es Hermila Galindo Acosta. Revolucionario, gobernador, jefe del ejército constitucionalista y presidente de la República. Con ustedes, Venustiano Carranza Garza. ¡A jugar! La siguiente definición corresponde a ley, norma o reglamento. Norma jurídica, que rige un ámbito determinado por la que el Estado se dirige a sus gobernados para fijar lo permitido, lo prohibido y las sanciones por su incumplimiento. A. Ley. B. Norma. C. Reglamento. Ley. ¡Así es! Los límites marcados por la ley tienen el propósito de lograr una convivencia armónica entre los ciudadanos e instituciones. ¿Es lo mismo ley, norma y reglamento? A. Sí, solo cambia de nombre. B. No, pero están relacionadas. B. No, pero están relacionadas. ¡Bien contestado! La Constitución es la ley suprema de nuestro país, de la que se desprenden todos los demás ordenamientos jurídicos. En México no deben haber reglamentos cuyo contenido contravenga lo estipulado en una ley, la cual a su vez se debe regir por la Constitución. Completen la frase. Otras diferencias entre ley y reglamento son: A. ¿Quién la emite y dónde se aplica? B. Las obligaciones que alcanzan su duración. ¿Quién la emite y dónde se aplica? ¡Correcto! Las leyes se elaboran en el Poder Legislativo, en el Congreso, y se aplican en todo el país o en un estado según su validez. También nos podremos encontrar con declaraciones cuyo propósito es proclamar determinadas situaciones o en su defecto la dignificación de ciertas cuestiones. Tal es el caso de la Declaración de la Independencia de un país o la Declaración de Derechos Humanos. Mientras que los reglamentos son elaborados por una autoridad u organismo para regular la convivencia en un ámbito específico. Ahora, ¿qué tienen en común las leyes y los reglamentos? A. Norman la convivencia. B. Establecen derechos y obligaciones. C. Incluyen sanciones. Todas las opciones. ¡Así es! ¡Punto para Venustiano Carranza! Menciona tres ejemplos de ley. Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Ley General de Salud. ¡Bien contestado! Ahora menciona 3 ejemplos de reglamento. Reglamento escolar, reglamento de básquetbol y reglamento de la biblioteca. Eso es correcto. Y el ganador es Don Venustiano Carranza. El premio es un viaje al refugio de Prinsengraaf 263, mencionado en el diario de Ana Frank, donde su protagonista vivió y sufrió durante la Segunda Guerra Mundial las consecuencias de un sistema injusto y desigual. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Excelente información, ¿verdad? Recordemos que la sociedad es cambiante y eso obliga a actualizar y a realizar cambios en los reglamentos y las leyes, como lo que decíamos hace un momento del uniforme y la biblioteca. Ahora, Nadia, te propongo que hagamos un reto, al igual que a todos ustedes en casa. Veamos quién puede resolverlo más rápido. Pueden pedir ayuda a cualquier miembro de su familia. Les voy a presentar diversos enunciados y ustedes deben de decir si este se refiere a una declaración, una norma o un reglamento. ¿Listos?
Pongan mucha atención. Tener buenos modales a la hora de hablar con los demás. ¿Lo puedes identificar, Nadia? Es una norma. Correcto. Veamos la siguiente. Cuando un equipo tiene la posesión del balón, cuenta con un máximo de 24 segundos para intentar un tiro. Nadia, ¿sabes a qué se refiere? ¡Claro! Es muy fácil. Es un reglamento de básquetbol. Muy bien, sigamos. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. ¿Lograste identificarla? ¿Qué es? Es una declaración. ¡Excelente! Hasta ahora has acertado a todas. Continuemos. Ceder el asiento a personas ancianas y a quienes tienen alguna discapacidad motora y a embarazadas. ¿Qué me dices de esta? Es una norma. Muy bien. La siguiente es: se considera como una falta grave la agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa, así como la discriminación grave. ¿Me puedes decir qué es? Es un reglamento. Así es. Finalmente, ayúdame a identificar la última. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Es una declaración. Perfecto, Nadia. ¿Y a ustedes cómo les fue en su casa? ¿Pudieron identificar correctamente cada una de ellas? Bien, ya estamos llegando al final de nuestra sesión y por ello les sugiero que piensen qué incluirían al momento de escribir un reglamento que les ayude a convivir en mayor armonía, ya sea para aplicarlo en su casa o en la escuela. Para ampliar la información sobre la sesión, localicen en su libro de texto El aprendizaje esperado, escribir un reglamento escolar para enriquecer más la información de este contenido. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto. Como ejemplo, los invito a revisar un reglamento, como el de una biblioteca escolar u otro de su interés, pues su finalidad del reglamento es disfrutar de una lectura y cuidar los libros y materiales. Al estar en la biblioteca, mantén siempre un ambiente de silencio y orden para facilitar tu trabajo y el de otras personas que pudieran encontrarse estudiando en la sala. Respeta a todas las personas. Evita comer o beber dentro de la biblioteca. Camina tranquilamente, sin correr por la sala. Una vez consultados, deberás colocar los libros debidamente en su lugar correspondiente. 1. ¿A quién va dirigido? 2. ¿Qué tipo de reglamento es? 3. ¿Identificaron los verbos que se utilizaron? Menciónalos. 4. ¿Qué características tiene el reglamento? 5. ¿Cuentan con título? 6. ¿Se encuentran en el listado? 7. ¿Tienen una redacción clara? ¿Muestra que se puede o no hacer al interior de una biblioteca escolar? 8. ¿Puedes ver qué faltó por mencionarse en las características? 9. ¿Qué podemos agregar? 10. Si seguimos estas reglas, ayudan a la convivencia y armonía social. Seguramente podrás identificar las características del reglamento de biblioteca escolar para disfrutar de una lectura. Describamos todas y cada una de las características para poder enriquecer nuestros aprendizajes. Antes de retirarme, te pido que brindes lo mejor de ti. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto que sigamos adelante en este ciclo escolar. Listo, terminamos. Muchas gracias, maestro Antonio. Gracias a ti, Nadia. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas